gracias a todos, ¿no? Es siempre a cuanto llenáis el salón de actos, es siempre una alegría presentar un libro y que el salón donde uno está presentando el libro propio de un amigo, como en este caso, pues esté lleno, ¿no? Eso es siempre garantía de felicidad, ¿no? Para los que nos gusta la literatura, la cultura, etcétera. Y a pesar de, bueno, del tiempo, ¿no? de las inclemencias meteorológicas, pues que esté lleno el salón, ¿no? Además, un 8 de marzo, ¿no? Un 8 de marzo, cada 8 de marzo hay muchas maneras de honrar a la mujer, ¿no? Llevamos todos los días hoy honrando a la figura de la mujer. Y yo creo que leer a Federico García Lorca, ¿no? Y el libro versa sobre García Lorca, es sin duda una de las maneras más contundentes. Lo que pasa es que el problema con el que nos hemos encontrado quizá últimamente es que hay demasiada gente parapetada a veces tras el poeta para comer, para hacer política, a veces un tanto absurda, para crear enfrentamiento también absurdo, ¿no? Y es imprescindible que focalicemos a quienes se dedican a leer, a profundizar, a analizar su obra, entresacar todo lo trascendente que han dejado sus versos y su obra de teatro, ¿no? Podríamos decir que el 8 de marzo es también un día muy apropiado para celebrar la obra lorquiana, porque quienes hemos leído a Lorca sabemos que ningún poeta, por lo menos de cuantos conocemos, ha comprendido tan profundamente a la mujer de su tiempo y a la mujer de aquí como el autor de La casa de Bernarda Alba. Así que sin una feria del libro como la nuestra, en su 6ª edición, ¿verdad, Manuel? La 6ª edición. Unimos la celebración de la lectura con la celebración del Día de la Mujer y la celebración de que un amigo como Manuel Bernal Romero haya publicado su último libro, pues nos sobran los motivos para estar felices en esta tarde de viernes, ¿no? Fue Federico, al fin y al cabo, el que, cuando inauguró la biblioteca de su pueblo, entonces no había ferias del libro, había feria del ganado, ¿no? Como casi todas las ferias cuando empezaron, pronunció aquel discurso que a mí me parece siempre una oportunidad estupenda, ¿no? para recordarlo. Dijo Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de su pueblo, un discurso largo, ¿no? Pero había un par de párrafos que a mí me parecen dignos de recordar siempre, ¿no? Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan, con una fruta, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para su sementera. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo entre 4 paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a su lejana familia y solo decía: enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía una terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir en la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Y creo que ese discurso, que es mucho más largo, os invito a conocerlo, pero esto que les acabo de leer yo creo que es la esencia de ese discurso, es importantísimo porque concentra poderosamente y esencialmente el pensamiento de Federico sobre la cultura, ¿no? Y creo que es de justicia que lo trajéramos esta noche aquí, esta tarde aquí, ¿no? Para presentar un libro que te trata sobre él, ¿no?
y concretamente sobre esa desgracia de que alguien como Federico dejase de estar entre nosotros mucho antes de lo que le hubiera tocado naturalmente. A Federico, como sabe todo el mundo, porque es nuestro, cuando digo todo el mundo no ha sido una frase hecha, digo el mundo entero, ¿no? Porque es nuestro escritor más universal, lo asesinaron cuando acababa de cumplir 38 años, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba yo a Federico García Lorca en la escuela o en el instituto y veía que había muerto con 38 años y, bueno, y me parecía joven o relativamente joven, pero no tanto. Ahora que uno ha superado ya esa edad, le parece un niño. Hace ya 88 años, ¿no? que nos estamos preguntando qué no hubiera aportado Federico a la cultura de haber sobrevivido a la guerra civil, ¿no? Precisamente sobre las circunstancias de su muerte, con tantas incógnitas para generar a la vez literatura, y sobre el dolor de su pérdida, que también ha generado tantísima poesía, trata el libro que hoy presentamos aquí, de Manuel Bernal Romero, Las muertes de Federico, las muertes en plural. En plural. Y parece lógico que alguien como Lorca, que vivió tantas vidas a la vez, decimos muchas veces, la literatura es una manera de vivir más vidas, ¿no? Un creador como Federico también es natural que viviera muchísimas vidas, ¿no? Y que generó tanta vida durante su propia vida y después de muerto, pues también tenga varias muertes, ¿no? En ese sentido no nos parece tan chocante el título, ¿no? El título, por otra parte, también entronca con todo ese tema por excelencia de la literatura lorquiana, ¿no? Todo el mundo que haya leído un poquito a Lorca recuerda versos como La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba, ¿no? O aquello de muerto se quedó en la calle, ¿no? Por Soleá, precisamente, muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho, no lo conocía nadie, ¿no? En el poema El Cantejondo. En fin, toda la literatura lorquiana, todos sus poemarios, toda su obra de teatro están plagadas de referencias a la muerte. Y sin embargo, lo más llamativo que viene a recordarnos el libro de Manuel es que Lorca sigue más vivo que nunca, ¿no? Y ahí la paradoja y también el mérito de un libro, le comentaba ahora a una amiga ahí al entrar, que tiene mucho mérito escribir un libro de algo tan trillado como Federico García Lorca y sin embargo hacer un libro que merece absolutamente ser leído y que además nos ordena una serie de conceptos que a veces sabemos, otras veces no, nos descubre muchas novedades sobre un personaje tan conocido como Federico García Lorca, ¿no? Lorca sigue más vivo que nunca y desde luego muchísimo más vivo que todos sus verdugos. No sé, ahora le voy a preguntar a Manuel, no sé si su idea de escribir el libro le vino cuando leyó este texto de Pedro Salinas, que yo no conocía, pero que me parece fantástico. Dice Pedro Salinas, al poco de morir Federico, Pedro Salinas es un poeta de la generación del 27, el mayor de todos, precisamente, decía, ha muerto en la más alta torre de su misma ciudad. Él vio acercarse una madrugada, la madrugada que tiembla tan a menudo en sus poesías, al grupo de fuerzas siniestras, al pelotón de las potencias oscuras, jorobados y nocturnos, como dijo, con manchas de tinta y cera, con almas de plomo, como él dijo. Lo mataron. Pero Federico salió vivo del crimen, y ellos han salido irremisiblemente muertos. Ellos que quisieron librarse de él por el crimen, no se librarán jamás de su más terrible venganza, de la perduración de su sonrisa ancha campesina, de la perduración de su poesía. No se librarán jamás de su vida, porque el crimen no mata, el crimen tan solo acaba con el criminal, pero en el crimen bárbaro comienza el triunfo de la víctima inocente. No se librarán los aparentemente vivos del aparentemente muerto. Quisieron matar en él lo que están queriendo matar en toda España. Un alma antigua buscándose una voz nueva. Y han fracasado. Yo creo que hoy, 80 o 90 años después, ¿no?, uno comprende, seguramente cuando esto lo escribió Pedro Salinas, y eso aparece recogido en este maravilloso libro, no se comprendería hasta qué punto era verdad eso que decía, ¿no?, Pedro Salinas, ¿no?, que por otro lado era un gran visionario de muchas cosas, ¿no?, y no podía ser menos en el caso de su amigo Federico, ¿no? Manuel Bernal Romero, un vecino ilustrado de nuestro pueblo, después de haberse dedicado a las letras, a la educación, al periodismo y a pensar durante muchas décadas, es una de las voces más autorizadas de Andalucía
para hablar de Federico García Lorca, porque lo ha leído muchísimas veces al derecho y al revés. Y no solamente se conoce su obra como profesor de lengua y literatura que es, sino que además ha indagado en las circunstancias de su vida, de su muerte, como investigador de los avatares que entrecruzaron en las primeras décadas del siglo XX la creación de la llamada generación del 27, la invención, dice él, ¿no?, en uno de sus libros más lúcidos, la invención de la generación del 27, sobre la amistad de Lorca con otros poetas, pero también con gente como la Argentinita, como el torero Sánchez Mejía, Manuel de Falla, con quien el poeta granadino, muy joven, con 20 y pocos años, colabora estrechamente en la celebración de aquel primer concurso nacional de cante jondo que se hace en la Alhambra, en el patio de los Aljibes, en 1922. El profesor y escritor Manuel Bernal Romero tiene ensayos interesantísimos en su haber, como La falsa influencia de Góngora en la generación del 27, El compromiso de Juan Ramón Jiménez, Las novias de Bécquer, Mayo del 68, La literatura de la utopía de los traicionados y los vencidos. Entre sus libros de narrativa destacan Mártires de la tiza, El hombre que escribió Platero, Felicidad, nombre de mujer, Navidad, dulce Navidad, los cuentos de la crisis. Manuel ha preparado también numerosas antologías, como Las rimas y leyendas de Bécquer. Pues Manuel también es un escritor muy generoso, ¿no? No solamente ha escrito libros sobre o libros de él, de su propia producción, de su propia creación, sino que también ha puesto en valor libros de otros, no solamente de Bécquer, sino me estoy acordando también de un poeta fundamental de nuestras letras recientes como el amigo Manuel de Fora, ¿no? De Manuel de Fora también ha preparado él una antología con un corpus didáctico muy interesante, ¿no?, para los colegios y los institutos, de Antonio Machado, en fin, de un montón, ¿no? Entre sus poemarios, pues también es poeta, destacan Las canciones del paraíso, El exilio de las alas, publicó hace unos años, recuerdo cuando estuve yo en la presentación en la Casa de la Cultura, Añil, la tierra del mar. Yo creo que no me equivoco, lo mismo él me corrige, si afirmo que Manuel Bernal Romero es el escritor más prolífico de nuestro pueblo, o al menos el que hasta la fecha ha publicado más libros. Yo no conozco a nadie en la historia de los palacios que haya escrito más libros que Manuel. Y lo digo en un pueblo donde, bueno, somos muchos, ¿no?, los escritores, ¿no? Algunos hemos escrito muchos libros y otros han escrito algunos, pero tanto como Manuel, hasta el punto de que cuando yo empiezo a recopilar un poco los libros de Manuel, no sé, me salen 30 con facilidad, ¿no? Él es humilde y no los cuenta tampoco, pero de 30 para arriba, ¿eh? Manuel Bernal Romero se apellida justo al revés que yo. Eso lo habré visto en el cartel, ¿no? Y cuando, bueno, y a mí me conocen también, ¿no? Y el otro día me llamaban dos amigos de Sevilla, uno es de Córdoba, pero vive en Sevilla, el otro es de Sevilla. Oye, hay un tipo en los palacios que se llama al revés que tú y que ha escrito un libro, el tío es muy especialista en Lorca. Digo, no caben más casualidades, hombre, porque es de tu pueblo, tú también te gusta mucho Lorca y tal. Y le dije, bueno, lo que no sabéis es que es de la misma calle que yo, vamos, es que nos hemos criado a 10 metros de distancia, ¿no? Y el otro día yo le comentaba a él, cuando hablábamos de la presentación, no solamente de que nos llamáramos al revés, sino que su hija se llama Carmen Bernal, como mi madre, que está aquí, ¿no? O sea, su hija se llama igual que mi madre. Y bueno, en un pueblo como el nuestro, ¿no?, de casi 40.000 habitantes, donde es fácil que las grandes familias estén emparentadas, me cuentan que nos tocamos algo por el apellido Bernal, pero muy lejano ya, ¿no? Por Romero no. Muchos no creerán que nos hemos criado en la misma calle, en casas que distaban una de la otra 8 metros o 10, pero yo creo que nunca hablamos como vecinos, porque aunque él parezca que tiene la misma edad que yo, tiene algunos años más, ¿no?, porque se conserva bastante bien. Y sin embargo el destino quiso que los dos fuéramos periodistas, que los dos nos dedicáramos a la enseñanza de la literatura, que los dos acabáramos hechizados por gente como Lorca, por genios como Federico García Lorca, ¿no? Y yo creo de verdad que de pequeño, yo era un niño cuando yo tenía referencias de Manuel, porque me hablaba mi madre, me hablaban las vecinas, ¿no?, y aquí hay algunas cuantas de ellas, ¿no? Me decían, Manolito ha escrito un libro, Manuel ha escrito no sé qué, Manuel ha hecho esto, Manuel ha hecho el otro, y yo pues a lo mejor tenía
no sé, 6, 7, 8 años, o 10 o 12, ¿no? Y lo admiraba ya, ¿no? Sin haber hablado nunca con él, ¿no? Y ha sido providencial que nos haya unido, que no nos haya unido ni los apellidos ni la vecindad, sino nuestra pasión por la literatura, ¿no? La muerte de Federico, pluralizando algo imposible, parte por lo tanto de una convicción compartida, no solamente por nosotros dos, que Federico sigue vivo, ¿no? Y que es la versión más creíble de los hechos. El libro está dividido en dos partes. En la primera se cuentan 7 relatos con 7 versiones distintas de cómo asesinaron o intentaron asesinar a Lorca, al fin y al cabo sin pruebas concluyentes de lo que ocurrió, sin cuerpo que haya aparecido y con la altísima probabilidad de que no aparezca ya. Realmente la misma credibilidad puede tener la versión tantas veces contada, ¿no?, que cualquiera de esas legendarias hipótesis que se han contado menos, pero que para un escritor como Manuel Bernal suponen el caldo de cultivo de una fantasía muy en consonancia con el misterio que envuelve todo lo que tiene que ver con Lorca, ¿no? La editorial Renacimiento, que es la que publica el libro, ha hecho muy bien en apostar por este inquietante título que consagra a Bernal no solo como apasionado investigador de Lorca, después de haber publicado libros como por ejemplo Federico García Lorca o La concepción moderna del flamenco, sino como riguroso fantaseador en el sentido más serio, ¿no?, que le pudo dar Todorov. Este ensayo puede tomarse también muy bien como una novela histórica, en la que todo lo que se cuenta tiene algo de verdad, eso lo dice en las primeras páginas, ¿no?, en la presentación. Además, el libro se basa también en aquellas escalofriantes profecías del crimen que escribieron otros amigos poetas mucho antes de que ocurriera, ¿no? Hay varias referencias, María Zambrano, nuestro Joaquín Romero Murube, Pablo Neruda, que escriben en el año 35, por ejemplo. Pablo Neruda le escribe una oda a Federico García Lorca y dice cosas como estas: si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Y eso lo escribe 14 meses antes de que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Pero es que nuestro Romero Murube, en el año 29, o sea, 7 años antes de que ocurriera el crimen, escribió un romance del crimen que 7 años después, o sea, cuando ocurre el crimen, se lo dedica a Federico García Lorca sin mencionarlo. Una dedicatoria que dice: a ti en Bizna, cerca de la fuente grande, hecho ya tierra y rumor de agua eterna y oculta. Y ese romance del crimen decía versos como: al acordeón del puerto le han estrangulado el cante, y en todo el mundo la prensa llevará con gran detalle a los hogares honrados 5 columnas de sangre. Eso lo escribe nuestro Romero Murube, nuestro Joaquín, en el año 29. Y luego lo aprovecha para dedicárselo a Lorca, y parece evidentemente una profecía. Y de todo eso se ocupa evidentemente también el libro, ¿no? La primera versión de la muerte, la oficial, que se cuenta en este ensayo, la del mucho café, sentenciado por Queipo de Llano desde Sevilla, la de la camioneta con el maestro y los banderilleros, que todo el mundo hemos oído, ¿verdad?, la del fusilamiento en la madrugada, la del tiro de gracia de Tres Castro por maricón, ¿no?, la de la criada de toda la vida, Angelita Cordovilla, ¿no?, que vuelve del gobierno civil, ¿no?, y cuando va a llevarle las viandas le dicen: la persona a la que usted va buscando no está allá, ¿no? Y ella va y comprueba y vuelve. Bueno, esa es la versión que hemos oído, ¿no? Pero las otras 6 versiones que recopila de alguna manera Manuel tienen también tanto sentido como esta, ¿no? Como la de Manolo el comunista, el enterrador del cuerpo, que dice que solamente tenía un tiro en la sien y que no había sido fusilado. Paco Morillo, el taxista, ¿no?, que es un personaje, me parece interesantísimo, el taxista de la familia, que se trae, la versión de que se trae el cuerpo y no está allí, sino que se lo trae como se había traído también el cuerpo del cuñado que había sido alcalde socialista durante unos días nada más en Granada, Manuel Fernández Montesino, que fue por él y se trajo el cadáver. También asoman las posibilidades de que los restos reposaran en la huerta de San Vicente o que se lo llevaran a Madrid, ¿no? Hay gente que insiste en esa posibilidad.
se recoge a sí mismo la versión de la única personalidad importante que interviene en favor de Federico en aquellos últimos días de su pasión, porque se presenta en persona en el gobierno civil. El otro día tuve la oportunidad de hablar con su sobrina nieta, con la heredera, con Elena García de Paredes de Falla, y se lo contaba, ¿no? La valentía que tiene que tener Manuel de Falla, que es la única persona que se presenta allí de cuerpo presente y le dice que deje libre a Federico, y lo engañan un poco diciéndole que está en un hospital, que lo han herido y que, bueno, él llama después a los hospitales y no está en ningún hospital ni sabe nada más, ¿no? Después ya sabéis que Manuel de Falla se va a Argentina y muere también muy prematuramente, ¿no? La última versión es la más fantástica de todas, que yo no voy a decir nada sobre esa versión de la muerte, ¿no? Pero creo que esa versión le puede dar a Manuel incluso para una obra mayor, ¿no? Incluso para una novela, ¿no? Y en la segunda parte del libro es la que se dedica a las voces amigas. Por ahí aparece María Zambrano, por ahí aparece Juan Ramírez de Lucas, que fue uno de los amores de Lorca, Emilio Prados, el también poeta y articulista José Moreno Villa, que dio para siempre una inusitada visión que se recoge en el libro sobre el alma musical, sobre todo musical, que tenía Lorca, la poeta Concha Méndez, que le estuvo siempre agradecida, porque Concha Méndez era muy amiga de Federico García Lorca y Federico era amigo de Manuel Altolo Aguirre, y Manuel Altolo Aguirre terminaron casándose gracias a la amistad que tenían en común con Federico, ¿no? Y por supuesto Antonio Machado, ¿no? Todo el mundo recuerda ese poema del crimen fue en Granada, o de Miguel Hernández, o de Luis Cernuda, Damaso Alonso, Rafael de León y muchos más, ¿no? Y el libro pues no tiene desperdicio. A mí me gustaría preguntarle y darle la palabra a Manuel. Pues yo cuando he escuchado que estaba tocando por Soleá, digo, es una señal para que yo me calle. Yo no sabía ya así. Entonces, ya como él viene a hablar de su libro, yo me gustaría preguntarle por la génesis del libro, ¿no? Por el Manuel. No sé si la génesis es ese texto que yo leía hace un momento de Pedro Salinas, o es un descubrimiento de una de las versiones que tú no conocías y que te sorprendió, como nos puede sorprender a los lectores, o cuál fue el motor, el arranque para decir voy a escribir este libro. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agradecer a la Delegación de Educación y Cultura que nos haya invitado a participar de esto, y a Álvaro pues por esta presentación tan prolija y tan detallada. Es verdad que todo el mundo me pregunta por él también, que no es también casual, te pasa, ¿no? Lo de porque Bernard Romero, ¿no? Como está el juego de los apellidos y los dos, y la gente nos lee a lo mejor en los periódicos o en algunas revistas y cosas, pues siempre me preguntan, ¿y este es primo tuyo? O, como además mucha gente sabe también que la gente indaga por internet y sabe que somos de los Palacios y en fin, que siempre a mí me pasaba con Romero Murube. Cuando escribí sobre Romero Murube, yo decía, Romero Murube es un tío tuyo, no me toca nada. Pero de los Palacios, y llama Romero, claro. Pero la verdad, lo que tú me estabas preguntando, no. Lo de Pedro Salinas fue un descubrimiento, como la mayoría de las cosas que, si tú lees mucho, dicen por ahí que andas mucho también, ¿no? Que vives mucho. Pues lo de Pedro Salinas es un descubrimiento. Después de leer mucho, pues te vas encontrando con cosas que te llaman la atención y que te van construyendo una idea. La génesis de este libro tiene fundamentalmente dos orígenes, porque tiene dos partes. La primera parte nació hace por lo menos 30 años, que fue la primera vez que yo visité Fuente Vaqueros y estuve con unos amigos y unas amigas de visita por Granada y visitando los sitios en los que Federico había vivido y demás. Y entonces, pues en aquel tiempo, que todavía existía gente que podía saber de dónde estaba el cuerpo de Federico, pues era muy interesante hablar con la gente del lugar y preguntarle. Y yo realmente preguntaba muy poco. Yo casi siempre he sido más de escuchar que de preguntar. He tenido ese pequeño defecto, pero
pero era así, que no es un buen defecto para alguien que se dedica al periodismo, ¿no? Bueno, pero ponías oído, ¿no? Que también es importante. Yo esperaba siempre que la gente hablase, pero había una amiga mía que era muy preguntona y prácticamente ella era la que sacaba y la que hablaba con la gente del lugar y la que más o menos se planteaba cosas que yo en aquel momento no me planteaba porque también era más joven que ahora que he escrito esto. Entonces ahí nació más o menos el principio del libro. La primera parte, ¿no? La parte de las versiones de cómo murió, ¿no? La segunda parte nació porque un amigo mío, Pepe Ayala, me regaló un pequeño librito que habían editado en Granada con una antología, una pequeña antología sobre Federico, y entonces a mí me pareció una idea formidable porque yo conocía mucho material sobre Federico y pensaba que podía mejorar esa antología que se ofrecía en ese texto. Y entonces pues poco a poco fui hilvanando situaciones y construyendo. Yo tenía mucha información sobre la muerte de Federico, pero cuando yo ya me planteé escribir el libro, pues también me daba cuenta que casi todo ya estaba publicado, que lo había publicado Al Gilson, al que tú conoces, sí, que se había hablado sobre la maleta de Penón, es decir, que había muchos materiales. Antonio Ramos Espejo había entrevistado también a Angelita Cordovilla, ¿no? Antes de que muriera. Claro, no sé si al taxista también. Casi todo estaba ya publicado. Casi todo lo que uno podía saber sobre Federico estaba publicado. Yo tenía el material allí esperando durante mucho tiempo, y lo que nos pasa muchas veces a la gente que nos dedicamos a esto de escribir, que como escribimos cuando tenemos tiempo o cuando tenemos ganas, y cuando nos dejan, pues las ideas muchas veces y la información y los datos permanecen allí olvidados y prácticamente, como dice Carmen Martín Gaite, los libros se van escribiendo solos. Sí. Tú no sabes, te das cuenta que un día de los de tu vida se han juntado un montón de folios y que entonces te están pidiendo salir a la luz, ¿no? Eso la mayoría de la gente no lo comprende, pero la gente que se dedica a escribir sí sabe que eso generalmente es así. Tú no eres consciente, o por lo menos la gente que no nos dedicamos profesionalmente a escribir, no tenemos metas, no decimos este año tengo que escribir, tengo que entregar, sino que tú vas escribiendo. Y eso es lo que le pasó a este libro. Este libro tiene 5 o 6 años de trayectoria escribiéndose y surge ahora porque un buen día ya yo pensé que estaba terminado y se lo ofrecí a los de la editorial y lo han hecho un libro. Y eso he dicho yo antes, que es el escritor más prolífico y escribe cuando tiene tiempo, que no tiene tiempo nunca, ¿no? Si no, es el escritor más prolífico de la provincia, por lo menos, ¿no? Es de los palacios nada más. Pero entonces pasa eso, la idea nació hace muchos años. Nació la primera vez que yo tuve contacto con las cosas de Federico, con el piano de Federico, con las adelfas los escritores somos de natural estamos un poco colgados, ¿no? Somos un poco frikis. Tú a lo mejor vas estás en un sitio y no piensas que este naranjo en el que tú estás sentado a la sombra pudo ser el mismo en el que estuvo Federico hace 20 años. O tú no piensas que las adelfas que te estás encontrando en el patio son las mismas adelfas que Federico había cuidado. Entonces, ese tipo de historias son las que en aquel tiempo, que yo era más poeta que prosista, pues se me quedaron grabados en la memoria y tenía yo esas notas de todo ese tiempo, aparte de todas las conversaciones de esta amiga mía, de Dolores, que preguntaba mucho y que no tenía ningún inconveniente en los bares de Fuente Vaqueros o en los bares de Asquerosa, que es el nombre realmente anterior, donde había nacido Federico, aunque a él le daba vergüenza del nombre de su pueblo y es que el pueblo se llama Asquerosa, lo ocultaba.
Ese era el nombre, lo cambiaron hace... Entonces ella era muy de preguntar y no tenía ningún inconveniente en a los más viejos del lugar de sacarle lo que hiciera falta. Pero todo eso se quedó ahí dormido y empezó a surgir pues cuando me di cuenta que todo lo que yo en aquel tiempo era algo novedoso, pues ya estaba publicado, ¿no? Lo había comentado a lo mejor con Jack Ginson, con el que he tenido cierta amistad, con el que comparto algunas cosas y otras no, y con otros escritores que han tocado el tema de Federico, y yo me dije, bueno, pues los conocimientos que tengo me tienen que servir para presentar otra versión de lo que ha pasado. Me daba un poquillo pena de que todo lo que yo había andado y leído en torno a Federico pues se quedara allí. Y entonces pensé que podría ser bonito pues novelar los últimos días de Federico. Y además lo novelas desde varios puntos de vista, ¿no? Algunos más fantasiosos, otros mucho más creíbles, y haces una labor de compilación de todo lo que alguna vez alguien ha oído, porque es verdad que de Federico hemos oído muchas cosas, ¿no? Muchas versiones de cómo murió, de cómo tal, e incluso algunas que no hemos oído nunca, pero que a estas alturas nos parece igual de posible, ¿no? Yo sé que la versión más fantasiosa del libro es efectivamente la que cuenta que Federico murió en la casa que Pablo Neruda mantenía con vistas al Pacífico, y que obviamente eso pues es un aporte pero eso fue consecuencia de dos situaciones. Yo sabía que esto juega al descrédito porque dice, tú también ves un programa del profesor Fernández del Oso, no, Fernández del Oso no era, el doctor Jiménez del Oso tenía un programa en la televisión que cuando éramos chicos veíamos en blanco y negro, por lo menos algunos de los que estamos aquí las veíamos en blanco y negro, y entonces hizo un programa en el que planteaba la posibilidad de que Federico había sobrevivido a la muerte, al fusilamiento, y que había estado recluido en un convento, e incluso presentó fotos y presentó imágenes que hacían visible esa posibilidad. En aquel momento pues tuvo su eco y salió en la prensa y demás. Cuando pasó el tiempo supimos que aquello era mentira, que era un montaje, como casi tantas cosas que contaba Jiménez del Oso y que cuenta en la tele, que se debe al espectáculo y a la audiencia, y entonces pues fue un poquillo decepcionante. Pero yo también sabía, por un poeta amigo, por Jesús Fernández Palacio, un escritor compañero de José Manuel Caballero Bonal, que él me había contado que entre ellos jugaba la hipótesis de que Federico había sido enterrado en Nueva York, porque los padres, cuando tras su muerte abandonan España, toda la familia abandona España, o la mayor parte de la familia abandona España, y ellos decían que los poetas estos de la generación del 50 decían que Federico pues estaba enterrado en Nueva York porque se lo habían llevado los padres. El padre antológica la frase que dice, ¿no?, cuando se va. Lo que pasa es que esto también es muy difícil y muy poco probable. Entonces yo, como no tenía ningún compromiso con ninguna de las versiones que conocía, pues tiré por el camino de en medio. Yo sabía que Pablo Neruda era muy amigo de Federico, y me pareció más hermoso ponerlo en su casa mirando al Pacífico, y me pareció más interesante contarlo como que era una carta, que la noticia de la muerte de Federico llegó en una carta justamente para Concha Méndez y Luis Cernuda, que compartían casa en México durante su exilio. ¿Por qué elegí esa opción? Pues realmente no lo sé, pero me pareció interesante tirar por la cara ya en medio, porque tenía interés en hacer homenaje a tres personas a un grupo de personas que había sido
habían sido muy importantes para Federico en su vida, como eran Pablo Neruda, Concha Méndez y Luis Cernuda, porque si hubiera que sacar una foto real de la generación del 27, esa debería haber sido la foto, que no existe, pero la foto de la boda de Concha Méndez y Manuel Alto de Aguirre, porque prácticamente allí coinciden lo mejor de la generación del 27. Los que están en la famosa foto y los que no también. Porque acuden como testigos, son amigos y los acompañan al juzgado para casarse. Pero lógicamente esa foto no existe. Entonces yo quise pues contar que a ellos dos que compartían vivienda, aunque no se hablaban, que también hay que decirlo, porque Concha tenía mucho genio y Luis tenía mucho genio y era muy raro, era muy extraño, era un poco particular. Los dos compartían la vivienda, la vivienda era de Concha, pero realmente no se hablaban. Pero yo los sitúo a los dos que reciben una carta de origen desconocido. Bueno, y hay algo de verdad también, porque ves la carta y no se dice nada, ¿no? También en tu relato. Sí, es que yo pienso que ellos serían así. Entonces yo, con todas las versiones que doy de la muerte de Federico, realmente lo que quiero presentar es cuál es la cara que yo reconozco en Federico. Yo creo que el libro habla de cómo era Federico. Es un retrato desde muchos puntos de vista de quién era Federico y cómo era, dejando entrever pues el sentimiento y el dolor y la esperanza y la desolación de una persona que sabe que tiene los días contados, porque Federico era muy supersticioso, tremendamente supersticioso. Alguna gente, siguiendo el estereotipo andaluz, dicen que era muy supersticioso porque era andaluz. Yo no creo que tenga nada que ver. Es verdad que él en las reuniones que hacía, como hubiera 13 personas, no se sentaba, se iba. O hacía buscar a alguien para que... Fueran 14. Porque era... Y también es verdad que en su obra, a lo mejor también porque en el poco tiempo que vivió, escribió mucho sobre la muerte y casi siempre se le cuelan cosas que pasado el tiempo nosotros interpretamos como profecías, ¿no? Como premonición de lo que el mismo verso con el que abre Dámaso Alonso su dedicatoria en este libro a Federico, que es de Federico, es tremendo, porque él lo escribe muchos años antes y prácticamente, Federico lo escribe muchos años antes y prácticamente te da la clave de lo que le va a pasar, porque él escribe: mi corazón reposa junto a la fuente fría. La fuente fría es justamente más o menos el lugar en el barranco de Biznar donde alguna gente ha dicho muchas veces que había estado su cuerpo, o Gilson dice que había estado su cuerpo. Por eso digo que... Eso de tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace un andaluz tan rico, tan claro de aventura, refiriéndose a Sánchez Mejía, ¿no? Y cuando leemos eso nos impacta muchas veces, parece que está hablando de sí mismo, ¿no? Por eso que Federico tenía el don que tiene toda la gente que escribe, porque eso le pasa a la mayoría de la gente que escribe, tiene un poco de... a lo mejor se adelanta en el tiempo. ¿Por qué? Porque por suerte, por casualidad, porque se escriben tantas tonterías que en algunas aciertas. como los videntes y estos, ¿no? Que siempre juegan con la casualidad y con el hecho, ¿no? Oye, Manuel, la familia ha sido protagonista estos días, a su pesar, bueno, la sobrina, ¿no? Por haber dimitido del patronato, ¿no? Por todo esto, bueno, y recurrentemente muchas veces sale en los periódicos, ¿no? La familia conoce el libro, ¿tienes alguna referencia de que conozca tu libro? Sí, porque el libro lo hemos presentado en Granada. Allí. Ha habido gente cercana a Laura y al entorno de la familia de Lorca. Lo que pasa es que ya de la familia de Lorca, de la gente que queda,
Yo creo que nadie sabe dónde está el cuerpo de Federico. Y No queda además, nadie. dicho tú en la prensa estos días, porque el libro, no sé si lo he dicho yo antes en la presentación, se han hecho eco todos los medios de comunicación de España, ¿no? Con lo cual es una alegría, ¿no? El país y muchos otros, ¿no? Y él dice en alguna entrevista, creo recordar, que es complicado que aparezca ya que se sepa, ¿no? Que haya No, un yo pienso nuevo que documento, ¿no? a lo mejor algún día aparece alguna declaración de alguien, pero la gente que podía hablar ya está muerta. La gente que supo algo sobre el cuerpo de Federico ya no está. La familia de Federico no sabe, los que quedan ya no saben dónde está el cuerpo, y además ellos nunca han apostado porque Clarificar mucho, ¿no? se buscara. Quizás porque tenían la idea de que no estaba donde se decía. Lo que sí está claro es que esta es una hipótesis que aparece en el libro, es que obviamente una familia que unas semanas antes había, como tú has contado, había mandado al taxista con el que trabajaba la familia a recoger el cuerpo de su cuñado, de Manuel Fernández Montesino, que había sido fusilado en las tapias del cementerio de Granada. No tiene ningún sentido que una madre y un padre que sabe que su hijo está en una cuneta en tal sitio, pues si tiene esa posibilidad, que no mande a recogerlo. Eso no tiene ninguna explicación cuando antes había mandado a hacer justamente lo mismo con el cuerpo de su cuñado, de Manuel Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Que el taxista pues siempre ha mantenido prácticamente el silencio, no ha dicho, pero el taxista de la familia obviamente es un protagonista del libro, porque es el que recoge a Federico tanto como muerto, porque eso es el problema que tiene el libro algunas veces, es que en las historias se funde un poco todo, ¿no? Hay historias en las que Federico sigue vivo y hay historias en las que Federico está muerto. Es para confundir a la gente, ¿no? Para que cada uno después se quede con la opción que mejor le parezca, ¿no? Pero entonces, está muy bien hilvanado, quiero decir, porque dicho así, a lo mejor no parece que es un poco al capricho del creador de la ficción y tal, y sin embargo tiene el mérito el libro de estar muy bien hilvanado, de presentártelo todo, aparte de bien contado, porque Manuel escribe muy bien, presentártelo todo con mucha coherencia y además esa potencia de que al final, cuando has leído todas las versiones, que no te parecen disparatadas ninguna, porque si no te parece disparatada la primera y no hay prueba ninguna, las otras tampoco te tienen por qué parecer disparatadas, ¿no? Esa potencia de la seguridad de que Federico está vivo, ¿no? Que parece una cosa como muy poética, ¿no? Como muy poética, dicha así gratuitamente, y sin embargo es muy verdad, ¿no? Que nadie se acuerda ya de los verdugos, salvo de algunos que han tenido protagonismo por otras cuestiones, ¿no? Como tres Castros, ¿no? Tres Castros, ¿no? Y el Valdés y no sé qué, ¿no? Pero bueno, el que realmente tiene vida, el que realmente sigue viviendo y además con una potencia infinita, ¿no? Sigue siendo Federico, ¿no? Yo creo que Pedro Salinas, cuando escribió eso, dio en el clavo. Incluso en la serie esta de televisión, Los misterios del tiempo, o algo por el estilo, que aparece, a Camarón con Federico que hace una aparición de Federico, hace la misma afirmación. Entonces yo sigo vivo, ¿no? Pues Pedro Salinas ya lo había anunciado, porque entra Federico a un tablao en Madrid y está escuchando La leyenda del tiempo, uno de sus poemas, que no es, a lo mejor no hubiera sido verdad, porque lo que canta Camarón no es exactamente el poema, pero bueno, más o menos es reconocible, ¿no? Y entonces Federico se plantea esto, entonces yo sigo vivo. Eso ya lo había dicho también Pedro Salinas, y lo dice con la rotundidad que leyó antes Álvaro. Y a mí me servía para hacer visible que a pesar de todos los pesares, Federico había sido el sueño, o lo que había unido la intensidad de la Segunda República con la modernidad de la democracia actual. Es el escritor
que ha mantenido el hilo vivo de todos los compañeros, porque en la antología yo intento hacer ver que toda la gente, Federico tenía mucha gente que lo odiaba y mucha gente con la que posiblemente tenía sus problemas, porque Federico también era un personaje bastante particular y no con todo el mundo se llevaba bien, como nos pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Pero lo que sí ves es que todo el mundo admira a Federico y admira su gratitud y su comportamiento ante el momento en el momento que vive, y todos les hacen un homenaje en ese sentido. Incluso el que dice callado, tremendamente callado, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Me estoy refiriendo a Miguel Hernández particularmente. Miguel Hernández, con el que justamente Federico no tenía una relación muy buena, porque Miguel Hernández era también muy especial, él era muy especial. Miguel Hernández esperaba otra acogida por parte de Federico. Muy joven también, ¿no? Esperaba una recomendación que nunca le llegó. Y entonces, pues, pero incluso Miguel Hernández escribe en homenaje a Federico, todos escriben en homenaje a Federico y escriben desde la admiración y el amor. Yo también en el libro quería hacer un homenaje a Juan Ramírez, que es la única persona que ha sobrevivido a Federico y que ha dicho que él fue amante de Federico. Entonces me parecía que era también necesario ponerle cara a este hombre y hacerlo visible y contar cómo debió ser su dolor cuando lo llaman por teléfono y le dicen que su novio ha muerto. Pues eso obviamente es una situación, y yo pues lo que hago es dramatizarla, novelarla. Qué intenso y qué realista ese momento, porque bueno, estamos hablando de un personaje homosexual en la época en la que estamos hablando, y cómo tú trazas los elementos de un realismo muy doloroso. Y me estoy acordando del momento en el que la madre de Juan Ramírez de Lucas va al hijo y le dice: tu padre no te dice que lo siente, pero te quiere igual que yo, pero también lo siente, ¿no? Es muy escalofriante ese momento en el que la madre hace de madre y de padre, y el padre ausente después de otras vicisitudes que han ocurrido que evidentemente pues no le hacía ni gracia, ¿no? Viene al cuento porque la familia de Juan era una familia tradicional de Albacete, que en este tiempo es una ciudad pequeña, y en la que su hijo fuera homosexual y que tuviera relaciones con otro hombre, pues no estaba bien visto. Aquí en el libro digo que el único que se alegra de la muerte de Federico es el padre de Juan, aunque sea triste, pero es real. Y la madre pues juega un poco a favor, y ella intenta consolarlo y decirle: mira que pasa esto, y esa es. En el libro también hay para mí un descubrimiento, y es que yo creo que una parte de los poemas, de los sonetos del amor oscuro, están dedicados a Juan. Por eso yo me permito poner a Juan leyendo los sonetos del amor oscuro. Y lo digo únicamente porque algunos de los sonetos están dedicados, o en algunos de los sonetos aparece el río Júcar, que es el único río que pasa por Albacete. Y hubiera sido muy casual, aunque podría ser, porque en este juego de la literatura casi siempre las casualidades son las que dan la vida. Hubiera sido demasiado casual que Federico hubiera acertado con el río de la ciudad en la que vivía su novio, o en la que había nacido su novio, y que no le hubiera dedicado ningún poema. Entonces, yo cuento también eso que para mí creo que es un descubrimiento. Y además lo matiza muy bien. Estoy en la página donde dice eso del padre, y dice: el padre, hombre de otro tiempo, no, quizás fue, mal está decirlo, casi el único de la familia que se alegró de la desaparición de Federico. Pero matiza muy bien, ¿no? Y dice: de su asesinato no,
pero de que dejara de estar presente en su vida, casi seguro que sí. Pero era en el fondo una alegría triste, dolorosa también, porque en lo hondo de su corazón, de hombre de ciencia y de honor, de moralidad intachable y a prueba de comentario y decires, de maldad provinciana y tosca sin miramiento, había otro dolor sincero de padre que sabe que más allá de las almas tristes y mustias de la ciudad, en un lugar al que nunca viajaría, había muerto la persona que ocupaba el corazón de su hijo, como una verdad difícil e inasumible para su terca concepción de la moralidad. O sea, lo acusa y luego lo redime, ¿no? Porque, y es complicado en un párrafo decir algo tan duro, ¿no?, como lo que Manuel ha dicho aquí, ¿no?, que la única persona que se alegró, pero no del asesinato, ¿no? Y luego lo redime porque, y somos capaces de empatizar también, de alguna manera, con el padre, ¿no?, de ponernos en su pellejo, en su momento histórico, en sus circunstancias, y en la circunstancia de la madre, ¿no?, que lo suaviza todo y que es como todas las madres, ¿no? Pues nada, yo creo que... El momento que te arranque ya, ¿no? Sí, eso para terminar, hubo, también lo nombró Álvaro antes, Joaquín Romero Murube, poeta nuestro de aquí, y que mantuvo cierta amistad con Federico, publicó los 7 romances en un determinado momento. Los que investigan la literatura descubrieron que esos 7 romances no estaban dedicados a Federico, sino que los había escrito antes y que los reutilizó para... Eso también es bastante habitual en la poesía y en los literatos. El reciclaje, ¿no? El reciclaje. El reciclaje de lo que tienen ahí olvidado, pues... Esto puede servir ahora. Pues Joaquín Romero Murube hizo eso. Hizo que unos poemas que había escrito con otro fin, pues en un determinado momento los publicó en un cuadernillo que se difundieron en la Sevilla de su tiempo como un homenaje a Federico. Pero sí hubo poemas que los escribió expresamente cuando él dice que tuvo que ir a Granada para comprobar que Federico efectivamente estaba muerto, para saber de propia mano que Federico, su amigo, lo habían asesinado, porque él no daba crédito a que eso pudiera ser así. El poema que sí escribió para ese tiempo, son 2 poemas que él escribió para homenajear a Federico cuando ya sabía que estaba muerto. Son con los que vamos a, si os parece, terminamos. Se llama He subido las calles de Granada, Joaquín Romero Murube. He subido las calles de Granada para buscar tu voz y tu gemido, y en fría soledad ya voy perdido por muro blanco y tarde desolada. Mudo al rumor del monte y la llanada, sin flores ni canción, sin luz tu nido, busco jardines altos que has vivido y solo encuentro pena soterrada. Y aquel caudal de vida, aquel potente ritmo de voz humana poderoso, hecho yema del mundo y luces bellas, ya no te ve Granada ni te siente. Tu sangre es caño de agua silencioso, tu luz y tu temblor pertenece a las estrellas. Yo estoy ahora trabajando en una antología sobre el 27, porque dentro de nada es el centenario del 27. La antología ha tenido muchos problemillas, porque es muy grande. Se llama Ellos y Ellas, la joven poesía del 27. Ya tiene editorial y está preparándose, se supone que saldrá a final del 24. A mí también me da mucho coraje que se estén publicando tantos libros, porque no me gusta presentarlos, porque al final lo compran casi siempre tus amigos y tú dices, pero es que te estás aprovechando de ellos. Entonces no, pero ese libro es un masacote, es muy grande, porque son en torno a 50 y tantos autores entre hombres y mujeres. Y yo he apostado mucho por esa antología
en la que he trabajado por lo menos 10 años o más, y he apostado mucho porque yo quería que estuvieran todos los hombres y las mujeres que en torno a la década de los 30, que fue una década en la que se escribió mucho en España, estuvieran presentes. Me he encontrado con esto no se debe decir, pero lo digo, me he encontrado con el problema de que algunas editoriales muy importantes se interesaron por la antología, pero ahora están de moda publicar sobre las mujeres, y aunque hoy es el Día de las Mujeres, a lo mejor no es el mejor día para decirlo, habían alguna editorial que solo le interesaban las mujeres. Y yo pues... he hecho una, ¿no?, sobre mujeres del 27, ¿no? Porque ahí hay en torno a 30 mujeres. Pero se han hecho muchas veces de mujeres, de hombres, pero ellos y ellas, la verdad. Y yo quería que estuvieran todos juntos, que estuvieran ellos y ellas para que más o menos se viera. Y eso me ha costado más trabajo encontrar una editorial porque también hay muchos derechos de autor y muchas... Pero finalmente parece que ya está todo... encauzado, ¿no? Yo soy muy anárquico ideológicamente y escribiendo también. Entonces, yo escribo y escribo sin parar en el poco tiempo que muchas veces tengo y después las cosas van tomando forma. Yo por eso comprendo, nosotros que damos clase, creo, en segundo de bachillerato y que hemos leído a Carmen Martín Gaite, sí, comprendo muy bien lo que ella dice, que un día se dio cuenta que sobre la mesa había un montón de folios. Y hace una novela de eso, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos. Yo no escribo con un guión. Voy escribiendo y las cosas van apareciendo, van saliendo, pero yo nunca... Por eso a lo mejor tardas también tanto tiempo en dar... Porque el otro libro que está terminado, que yo he dicho, pues... También viene de largo, ¿no? Tiene mucho tiempo. El otro día que me planteé, cuando digo otro digo hace un año por lo menos, que me planteé ir terminando, intentar terminarlo, me di cuenta que no había tocado los materiales que tenía, el capítulo que estaba trabajando desde 1922 y estábamos ya en 1924 y yo ya quería terminarlo, porque algunas veces dice... Tienes que cortar aquí, porque es que si no esto no se termina nunca. Y a mí, por ejemplo, que yo lo que empecé fue escribiendo poesía, y sigo escribiendo poesía, pues estamos en el 2024, y yo creo que las últimas poesías que he publicado son de hace 35 años. ¿Qué hace cuando vivía en la calle de la cárcel cuando lo empezó a escribir todo? Y ya lo que ha hecho es terminando. Es que yo creo que la gente que se permite... Es la gente que tiene un contrato con una editorial y que te dicen tienes que hacerlo en esta fecha porque la gente está esperando, pero de los que nos dedicamos, la mayoría de los que nos dedicamos a estos temas, como dice mi amigo Pablo Gutiérrez, nadie espera que escriban nada. Así que cuando publicas algo, para algunos es hasta una molestia, porque dice, otro libro de esto.